Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ali Fabián Pedraza García, estudiante de la maestría en Administración Energética, y el día de hoy les voy a platicar acerca de la metodología del análisis del ciclo de vida aplicado a los biocombustibles gaseosos. Bueno, el análisis del ciclo de vida como metodología lo que trata prácticamente es de identificar los impactos, ya sea de producción y de consumo de una energía, en este caso, bueno, los biocombustibles. Para hacer este análisis, integra a todas las partes y las etapas de producción en un solo sistema, es decir, pone limitantes para el análisis y es considerada como un sistema de gestión, ya que se hace el uso de materias primas, se ahorra energía, lo que se trata es minimizar la contaminación y los residuos, disminuir costos y disminuir conflictos y riesgos en la producción del combustible, en este caso pues biocombustibles gaseosos. Para hacer un análisis del ciclo de vida de cualquier energía o combustible, es importante tener bien claro cuáles son las etapas de dicha metodología. Principalmente son 4. La primera es la definición del objetivo y el alcance, es decir, a dónde es que queremos llegar y cómo vamos a hacerlo. La segunda es el análisis del inventario. Aquí es donde vamos a tomar en cuenta, como ya les había mencionado, a la producción como un sistema, es decir, va a tener entradas y salidas. Entonces vamos a analizar cuál es la materia prima o las entradas que necesita el sistema para darnos una salida, es decir, la producción del biocombustible gaseoso y residuos secundarios. La tercera etapa es la evaluación del impacto. ¿Cómo es que esas entradas a nuestro sistema y esas salidas van a generar un impacto ya sea positivo o negativo para el ambiente o el ecosistema? Y de cada una de estas 3 etapas se va a hacer una interpretación de la información. Todo esto, ¿con qué finalidad? Bueno, ya trabajando estas 4 etapas de la metodología del análisis del ciclo de vida en conjunto, de una manera bilateral, es decir, cada etapa hay que hacerle su interpretación correspondiente. Al final, a donde queremos llegar es a un desarrollo de la mejora del producto, a una planificación estratégica, mejorar sus políticas y hacer un marketing. Entonces la finalidad que se busca con esta metodología pues es mejorar tanto la fabricación, el suministro de materia prima, una mejor calidad en el producto final y que con ello pues el combustible, la energía pues tenga un mayor éxito en el mercado. De una manera clara y resumida, cada etapa se define de la siguiente manera. En la primera, que es la definición del objetivo y el alcance, lo que se pretende es establecer un propósito del estudio. ¿Para qué estamos haciendo esta metodología o aplicándola a dicho combustible, por ejemplo? ¿Qué rumbo es el que va a tomar después de que se lleve a cabo la metodología y hasta dónde va a llegar? Es decir, es una suma entre el sistema estudiado, la unidad funcional y los límites hasta donde va a llegar el estudio. En la segunda etapa, que es el análisis del inventario, aquí prácticamente es la recopilación de datos, procedimientos, forma en la que trabaja, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas del sistema. Todo esto con la finalidad de cuantificar dichas entradas y salidas y bueno, tener un balance de la energía en el sistema. En la tercera, que es la evaluación del impacto, prácticamente es traducir los datos del inventario a indicadores de impacto ambiental, siguiendo la frase que dice que lo que pues no se mide, pues no se controla, ¿no? Y en la cuarta etapa tenemos la interpretación de la información. En esta etapa lo que se hace es que, bueno, después de evaluar las conclusiones
de lo que llegamos con la información de los 3 pasos anteriores, lo que se busca es obtener recomendaciones para poder tener una toma de decisiones que van a mejorar en gran manera pues a la producción de esta energía que se está estudiando. El análisis del ciclo de vida de un combustible, su metodología está basado en la ISO 14040, la cual fue preparada y creada por el comité técnico perteneciente al área de gestión ambiental. La ISO, al igual que la metodología que les venía yo platicando, define pues los pasos de una manera muy particular a la que ya les había mencionado. Primero nos habla que tenemos que determinar pues la metodología, es decir, tenemos que primero elegir una energía a evaluar, cuál va a ser la unidad funcional, cuáles van a ser los objetivos y los alcances de dicho análisis y cómo es que vamos a estar delimitando el sistema. Posteriormente, referente a la recopilación de datos, qué herramientas están usando para recopilar datos, ejemplo Excel u otro software o metodologías para la recopilación de datos, o cómo es que le vamos a dar los indicadores, en base a qué, etcétera. En lo que se refiere al cálculo de inventario, cómo es que estamos haciendo el cálculo del ciclo de vida para cada proceso y cómo estamos modelando uno o varios escenarios para dichos inventarios. En la evaluación de los impactos, pues bueno, ahí es redundante lo que se hace en esta etapa, porque pues es lo que se busca precisamente, analizar cada uno de los posibles impactos basados en los escenarios que teníamos en el cálculo de inventarios para saber cómo es que nos va a repercutir en el ambiente o en el ecosistema. Y en la etapa de interpretación y conclusiones, pues lo que se busca son resultados y las determinaciones para tener una mejora en el proceso, ya sea en el proceso tal cual que es la transformación, en sus entradas o en las salidas del sistema. Para que quede un poco más claro de qué trata esta metodología o cómo es que se aplica, voy a tratar de presentarles de una manera muy breve y resumida un ejemplo práctico de este análisis del ciclo de vida aplicado a un biocombustible gaseoso. El biocombustible que se eligió para este ejemplo es el biogás, y el contexto en el que lo vamos a trabajar, pues bueno, es el siguiente. En cuanto a la generación de biocombustibles, estas tecnologías cada vez se hacen más presentes día con día en nuestra sociedad. ¿Por qué razón? Bueno, pues para tratar de mitigar un poco lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tratar de reducir el consumo de combustibles fósiles y darles un uso a la biomasa que pues normalmente se desecha al ambiente y muchas veces pues es contaminante, presente no solo en el ecosistema tal cual abierto, sino también nos repercute en nuestro ecosistema como sociedad. Lo que se pretende en el siguiente trabajo es determinar el impacto ambiental asociado a la generación y al consumo del biogás. Como ya habíamos mencionado, hay que delimitar el sistema. La limitación del sistema para el efecto de este análisis va a estar dado solamente por el consumo del biogás por el ser humano y el impacto que puede generar los elementos de entrada y de salida al biodigestor, que va a ser nuestra unidad de producción, dejando de lado la tecnología y los procesos que conlleva la construcción de un biodigestor y su funcionamiento interno. Aquí lo que podemos observar más abajo es una tabla de la equivalencia de energía que tiene el biogás con respecto a otras, para tener un mayor concepto o poner un piso sobre lo que es el tema que se está hablando. Ya teniendo bien fijado el objetivo, la energía que se va a analizar, a continuación procedemos a enumerar cuáles son los elementos de entrada a nuestro sistema. En este caso, pues bueno, sería el biodigestor,
que es la unidad de producción principal que va a transformar estos elementos de entrada en biogás. Entre los principales se encuentran residuos orgánicos vegetales, residuos orgánicos animales, residuos agroindustriales, residuos orgánicos humanos y residuos orgánicos de cultivos y forestales. De las entradas que tenemos a nuestro sistema, mencionadas en la diapositiva anterior, las que van a tener un impacto más grande en el medio ambiente, pues son los residuos de origen animal y de origen humano, ya que estos residuos, si no son tratados de manera adecuada, despiden a la atmósfera un gas denominado metano, el cual es mucho más agresivo hacia la atmósfera incluso que el dióxido de carbono para efectos de gases de efecto invernadero. Esta emisión de este tipo de gases, pues como se puede observar en la gráfica del lado derecho, se hizo más presente a partir de los años 1800, que es donde aparece pues la revolución industrial. Todo este movimiento social, tecnológico y científico, pues bueno, no solo trajo beneficios, también acarreó con ellos ciertos efectos secundarios dañinos para nuestro planeta. Tan solo para tener una idea, si solo tomamos en cuenta el gas metano emitido por desechos orgánicos humanos al año, pues bueno, tenemos que cada humano emite a la atmósfera 0.12 kilogramos de gas metano al año. Si lo multiplicamos por la población total del planeta, que son 7.500 millones de habitantes en el mundo para el año 2018, pues tenemos una emisión de metano al año de 900 millones de kilogramos de metano, lo cual, bueno, solo estamos considerando desechos orgánicos humanos, que son los mínimos comparados con los del ganado. Con estas cifras, pues bueno, ya nos podemos dar una idea de cuánto gas de efecto invernadero estamos emitiendo a nuestra atmósfera. Siguiendo con la recopilación de datos que pues giran alrededor de nuestro sistema que estamos analizando, ahora tenemos los elementos de salida del sistema. Como elementos de salida del sistema, que en este caso pues bueno es el biodigestor, vamos a tener entre el 50 y el 70% de esa salida lo que es gas metano, de lo cual les hablaba un poco más en la diapositiva anterior. Bueno, este gas metano, visto de una manera positiva, tiene la gran ventaja de que es un biocombustible el cual podemos utilizar para la generación eléctrica a través de generadores eléctricos, para la generación de calor a través de calderas, hornos e incluso estufas, etc. Otro elemento de salida del sistema es el dióxido de carbono, el cual estaría presente en un 30-45% de los gases totales que tenemos como salida. Entre otros gases tenemos al hidrógeno y el nitrógeno en cantidades mínimas que van del 2 al 3%. Y como salidas en forma sólida tenemos lo que es el bioabono, que prácticamente pues bueno viene siendo toda la biomasa, ya extrayéndole los gases de ella, la cual podemos utilizar en el sector agrícola como fertilizantes o abonos para todo tipo de cultivos. De una manera más formal, pero breve, a continuación les voy a platicar acerca de los impactos ambientales que pueden generar las entradas a nuestro sistema, que en este caso es el biodigestor, y cómo esos impactos pues bueno pueden perjudicar o beneficiar a nuestro ecosistema. Todos los residuos de entrada que se tienen en nuestro sistema son residuos orgánicos. Bueno, estos residuos orgánicos, si no son llevados hacia un biodigestor y son tirados al aire libre, van a generar contaminación para el ecosistema donde se estén tirando. Los residuos orgánicos, llevados a un biodigestor, en se van a aprovechar sus gases liberados, que como ya les mencioné, principalmente el metano, y en una reacción libre de oxígeno, pues bueno, vamos a obtener
la producción de biogás, que principalmente ya vimos que va a estar compuesta por metano y dióxido de carbono. Al existir de manera constante y abundante residuos orgánicos, estos residuos los podemos transformar gracias al biodigestor en una fuente de energía renovable. Es decir, ya no van a estar contaminando nuestro ecosistema, sino que vamos a estar aprovechando esos gases de una manera positiva gracias al biodigestor, utilizando esos gases como combustibles para la generación de otro tipo de energía, que puede ser energía eléctrica o energía calorífica principalmente. Dentro del biodigestor, al ser un proceso anaerobio, es decir, estar libre de oxígeno y no existir el proceso de oxidación, solo una pequeña parte de energía libre es liberada. ¿En qué viene siendo esto? Bueno, en nuestros bioabonos, que ya hemos mencionado, que es nuestra biomasa libre de gases. Pero la mayor parte permanece concentrada en el metano, es decir, es un sistema demasiado eficiente en el cual, lejos de estar extrayendo gases dañinos de nuestra biomasa para después ahora sí liberarla al medio ambiente y darle un uso extra, pues bueno, estamos concentrando la mayor energía posible en nuestro gas, y eso nos quiere decir que pues la vamos a aprovechar. Hablando ahora un poco acerca de los impactos ambientales que pueden tener las salidas de nuestro sistema, que pues como les repito es el biodigestor, tenemos las siguientes. Al hablar de un proceso que trabaja con residuos orgánicos, siempre existirá la emisión de gases que se generen de olores desagradables en la zona donde se coloca el biodigestor. Esto quizás pues perjudique de una manera a toda la gente o personas que puedan vivir cerca de donde se encuentra el biodigestor. La extracción del metano de los residuos orgánicos para utilizarlo como combustible favorece a no liberar ese metano a la atmósfera, el cual ya les he mencionado que es un gas de efecto invernadero más agresivo que el dióxido de carbono. El metano es un gas de efecto invernadero más contaminante que el dióxido de carbono y por lo tanto tiene la característica de absorber demasiado calor, incluso 20 veces más que el dióxido de carbono. El metano también es altamente combustible, pero al quemarse no produce tóxicos. El metano al quemarse para la generación de energía como biogás propiamente, pues lo que se genera en ese proceso químico es agua y dióxido de carbono, pero en pequeñas cantidades. El biogás como fuente de energía renovable no solo contribuye de esa forma a nuestro ambiente, a nuestro ecosistema, sino que ayuda a la disminución de emisiones de metano a la atmósfera. Y también, pues bueno, al utilizar biocombustibles estamos beneficiando a una disminución del uso de combustibles fósiles, los cuales pues también como efecto secundario producen gases de efecto invernadero demasiado dañinos para nuestro planeta. Como conclusiones, después del breve análisis del ciclo de vida del biogás, tenemos las siguientes. En primer lugar, llegamos a la conclusión que los impactos ambientales que se le atribuyen a los elementos de entrada al sistema para la generación de biogás son positivos, ya que se está reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente metano al ambiente, y se están transformando esos gases para la producción de biogás, que es un biocombustible renovable, el cual también va a ayudar a una disminución del uso de combustibles fósiles. Otro punto importante son los impactos ambientales debido a los elementos de salida del sistema para la producción de biogás. Como ya vimos, como elementos de salida principales, pues tenemos metano, dióxido de carbono, a los cuales se les va a dar un uso de biocombustible, en este caso biogás, y por el otro lado tenemos la salida de la biomasa libre de gases, es decir, bioabono. Estos elementos de salida principales de nuestro sistema también son con un impacto de efecto positivo para el ambiente, ya que pues se están aprovechando
de manera general todas las entradas, ¿no? La salida que en forma gaseosa se está utilizando como biocombustible y la salida en forma sólida, que es biomasa libre de gases, se está utilizando como abono para el sector agrícola y diferentes cultivos. Y como tercer punto y conclusión a este tema, tenemos que los impactos ambientales por el uso del biogás, por el ser humano para el consumo como fuente de energía renovable, pues bueno, tienen un impacto de igual forma positivo, ya que se reduce la utilización de combustibles fósiles, teniendo el pequeño inconveniente que bueno, el biodigestor se considera una planta de producción de combustible, lo cual como cualquier otra, siempre está el riesgo latente de presentar explosiones o incendios si no se tienen las precauciones y se siguen las normas adecuadas. También como impacto negativo tenemos que, bueno, van a desprenderse olores desagradables cerca del área donde se lleva a cabo el biodigestor, lo cual también va a ser un poco dañino para las personas que vivan cerca. Como pueden ver, pues la mayor parte de impactos que se tienen son de manera positiva, y los impactos que son negativos para el ambiente, pues bueno, se pueden mitigar a través de una serie de propuestas de mejora para los biodigestores, ya sea en cuanto a su ubicación y en cuanto a todas las normas de cuidado que se deban de tener para los biodigestores, ya sea en su construcción y en su operación. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero les haya quedado un poco más claro cómo es que se lleva a cabo la metodología del análisis del ciclo de vida de una energía. Saludos.